En la segunda parte de este problema nos dicen, si en la planta en realidad se contase con un PFR de un volumen equivalente a la mitad del calculado en la parte A, ¿cuál sería el flujo molar de producto que saldría del reactor? Ok, nosotros ya por acá calculamos que nuestro volumen es 5.5. Si en la planta se cuenta con un reactor de un volumen de la mitad, significaría que entonces el volumen del reactor que se tiene disponible sería de 2,75 litros. Ok, entonces la pregunta es que si nosotros tenemos ese reactor, ¿cuánto flujo de producto podríamos generar? De nuevo, nos preguntan por el producto, pero yo podría calcular, digamos, cuál sería la concentración de A, o sea, la concentración del reactivo a la salida. Después, restando la concentración inicial y la final, encontraría cuánto entonces es lo de A que ha reaccionado. Y por esta geometría, yo sacaría cuánto entonces es lo que va saliendo de B. Ujú. Bien, entonces en ese caso yo utilizaría pues esta misma expresión que tenemos acá. Ujú. Yo usaría esa misma. Nada más que ahora mi incógnita es la concentración o el límite superior del integral sería mi incógnita. Ujú. Entonces, en ese caso, tendría que el negativo del flujo volumétrico sobre K multiplicado a la integral desde 0,175 molar hasta CA, que CA no lo conozco, sería la integral de dCA sobre CA cuadrado. Esto sería igual a VPFR. Que a nosotros ya en este ejercicio si no nos lo piden que lo averigüemos, sino más bien nos dicen ya lo tienes, es este. Es 2,75 litros. Entonces más bien la incógnita es CA. Como dijimos también que nos puede pasar en un caso como en el reactor batch, si la integral está indefinida, nos va a tocar integrarla de acuerdo a las tablas de integrales o de acuerdo a las leyes de las integrales. Aquí aplicaríamos lo mismo. Si yo tengo la integral de dCA sobre CA cuadrado, eso sería igual a la integral de CA a la menos 2 dCA. Y recordemos que lo que hay que hacer es sumarle 1 al exponente y poner eso de divisor. Así que la integral de eso sería CA y menos 2 más 1 sería menos 1. Y entonces el menos 1 también pondría abajo. Entonces, esta función es función de aquí, que sería la respuesta de la integral, habría que evaluarlo desde 0,175 hasta CA, ¿verdad? Pero como CA no lo conocemos, nos va a quedar como incógnita y lo vamos a poder despejar. Entonces, por decirlo así, recuerda que aquí sería negativo, el flujo volumétrico era 50, mientras que la constante de velocidad es 150, eso iría multiplicando a. Entonces, esta función de aquí, función de acá, evaluada de arriba, nos quedaría lo mismo. CA a la menos 1 entre menos 1. Y eso le restaría otra vez esta misma función de acá, pero evaluada en el valor inferior. 0,175 elevado a la menos 1 entre menos 1. Okay, y esto tendría que ser igual a 2,75 litros. Bien, entonces, como la incógnita simplemente sea,
lo podemos colocar esto en el solver para que nos ayude a resolverlo. Entonces sería fracción menos 50 y abajo 150. Luego arriba multiplicando a la integral. Aquí sería 1 y abajo es x al cuadrado. Después aquí, perdón, lo estoy haciendo como que tuviéramos la integral definida y no la tenemos definida, ¿verdad? Acabamos de decir que es así. Entonces, perdón, ahí lo haríamos, entonces es paréntesis, ¿verdad? Aquí fracción sería x, que sea es x, ¿verdad? Y elevado a la menos 1. Y eso dividido entre menos 1. Luego aquí menos, otra vez fracción, sería la concentración inicial, que es 0,175 elevado a la menos 1. Y eso también entre menos 1. Entonces cierro este paréntesis, pongo alfa calc para sacar un igual y aquí le pongo el nuevo volumen de PFR que con el que yo cuento en la planta. Le voy a decir shift solve y entonces me dice que es 0,0716. Ok, entonces aquí CA es 0,0716 molar. Entonces esta sería la concentración que yo podría lograr a la salida con este volumen de reactor que es más pequeño del que yo había calculado previamente. Entonces, como la pregunta, ¿verdad? Lo que nos están preguntando es FB, ¿sí? O sea, el flujo molar de producto que sale del reactor. Entonces, para eso yo lo que voy a hacer es calcular cuánto es CA0 menos CA, que eso me daría la cantidad de A que realmente reaccionó. Entonces en 0,175 menos 0,0716. Entonces tendríamos 0,175 menos 0,0716. Eso me daría 0,1034. 0,1034. Eso sería en molar. Esto sería lo de A que reaccionó. Entonces, si recordamos la reacción química, nos decían que 2 moles de A producen 1 de B. Así que voy a utilizar esa relación para, entonces este 0,1034 molar, que es la cantidad de A que reaccionó, multiplicaría y abajo tendríamos que 2 moles de A producen 1 mol de B por esta geometría. Entonces eso nos daría 0,1034 entre 2, 0,0517. Bien, entonces regresamos por acá y sería 0,0517. Esto de aquí, esa es la concentración de B a la salida. Pero como lo que nos preguntan es qué flujo de productos sale del reactor en moles por hora, yo lo que utilizaría es que FB es igual a CB por el flujo volumétrico. Entonces, como tenemos que CB es 0,0517 molar o moles por litro, y por acá, si regresamos a ver cuánto era el flujo métrico, decía que era 50 litros por hora, son 50
litros por hora. Eso nos daría entonces esto 50, 2,585. Entonces nos daría 2,585 moles de B por hora. Entonces esta sería la respuesta para la parte B de este ejercicio. Nuevamente aquí entonces lo que estamos haciendo es utilizando la ecuación del balance de moles tanto eh, para el reactor PFR, pero la estamos usando con la modificación para utilizarla en términos de la concentración. Y como vemos, pues eso nos facilita el manejo de los datos y eh, la capacidad para poder dar las respuestas que nos están solicitando.